¿Dudas, consultas del curso, del taller, de las entregas? Ya. Está todo claro. Cualquier consulta igual me pueden preguntar al final del taller, mandar un correo, etcétera. Lo relevante es que esté todo bien claro, ¿ya? El objetivo del taller de hoy es enseñarles la fenomenología de cómo trabajan los fluidos compresibles, de manera que ustedes puedan trabajar con ellos a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Que entiendan cómo se mueve el fluido, ¿no es cierto? Y poder saber y poder determinar los caudales que se mueven producto de diferencias de presión dentro de sistemas. Y eso obviamente va a tener una repercusión sobre la manera en que ustedes van a usar este fluido en el caso de requerirlo, por ejemplo, en un reactor aireado, en un sistema de atmósfera controlada, donde ustedes van a tener que saber los flujos que van a tener los sistemas, y para poder dimensionar esos flujos vamos a tener que utilizar las herramientas de los fluidos compresibles, ¿ya? Entonces el objetivo es eso, darle un contexto de su funcionamiento para que ustedes puedan tomar decisiones respecto a este tipo particular de fluidos. Entonces les voy a compartir la pantalla en la presentación del taller de hoy, que es un taller bien ejecutivo donde les voy a poner en contexto un par de conceptos relevantes para los fluidos compresibles que permiten describir en términos bien general su funcionamiento, ¿ya? Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Voy a subir un poquito el volumen para escucharlos. Ya. Entonces el taller de hoy trata de fluidos compresibles, ¿ya? El objetivo de esto es conocer los caudales que se mueven por sistemas de cañerías al poner gasómetros con distintas presiones, ¿cierto? Yo, para poder movilizar un fluido compresible, al igual que un fluido incompresible, yo necesito una diferencia de presión para que se mueva en una determinada dirección, ¿cierto? Anteriormente hemos trabajado en los fluidos incompresibles, hemos trabajado con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos permite conocer los caudales o las diferencias de presión necesarias para satisfacer ciertos requerimientos. Aquí en este caso vamos a repetir el procedimiento, solo que en el caso de los fluidos compresibles, la densidad del fluido va a cambiar con la presión. Entonces tenemos que tener algunas consideraciones distintas para trabajar con este tipo de fluidos, ¿ya? Que debiera, en términos de importancia, representa un 5, un 10% de importancia respecto a los fluidos incompresibles. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta importante familia para que puedan entender las fenomenologías que se pueden presentar con este tipo de fluidos. ¿Ya? Para poder poner en contexto los fluidos compresibles, me gusta trabajar o partir con un problema, ¿ya? Tengo un problema súper clásico que trata de determinar el caudal que se mueve de un gas producto de una diferencia de presión, ¿ya? En este caso yo quiero mover un fluido entre dos gasómetros, ¿no es cierto? Y quiero saber el caudal que se va a mover entre estos gasómetros dadas las presiones que tienen estos y las disipaciones viscosas que se puedan presentar en este sistema, ¿ya? Entonces se dice, se debe transportar hidrógeno con masa molecular de 2 kilogramos por kilomol desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión. Para realizar la operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque mediante una bomba. Entonces sí o sí vamos a tener que elevar la presión si queremos llevar el gas desde un recipiente A a un recipiente B, ¿cierto? Obviamente el tema del hidrógeno es súper adecuado en todo el entorno que hemos trabajado. Yo le he hablado harto de los proyectos de hidrógeno verde, ¿no es cierto? Entonces, para el país va a ser súper relevante saber cómo trabajar con este gas, ¿no es cierto? Y cómo generarlo de manera
eficiente, dado que es un combustible altamente eficiente y que no tiene emisiones, ¿ya? Entonces, obviamente, en este problema probablemente se puedan ver relacionados de alguna u otra manera en su vida profesional. Dado eso, nos dicen que la tubería de conducción del sistema es de 0,2 pulgadas y su longitud es de 500 metros. Y nos piden calcular el caudal que se mueve, ¿cierto? Este caso pudiera ser aplicable a un reactor de aireación, ¿no es cierto? Donde nosotros necesitamos alimentar un cierto caudal de aire para mantener una masa, una biomasa, o para hacer que esta biomasa crezca. Por lo tanto, eso puede ser relevante saber los caudales para poder conocer la presión que tiene que tener el sistema para satisfacerlo. ¿Ya? Entonces, la primera tentación que tenemos aquí es ocupar la ecuación de Bernoulli, ¿ya? La ecuación de Bernoulli es válida para un fluido incompresible, ¿no es cierto? Que quiere decir que la densidad no cambia con la presión. Pero en el caso que los efectos de compresibilidad sean relevantes, como vamos a ver en la diapositiva, eso se da cuando el número de Mach es arriba de 0,3, ¿ya? El número de Mach es el cociente entre la velocidad de nuestro fluido y la velocidad del sonido de ese fluido. Entonces, mientras más cerca de la velocidad del sonido nosotros estamos, vamos a ver con mayor intensidad los efectos de compresibilidad que se presentan en él, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos velocidades bajas, ¿ya? Tendemos a encontrar que el fluido se comporta como un fluido incompresible. A medida que nosotros vamos aumentando la velocidad, los efectos de compresibilidad empiezan a ser más importantes y por lo tanto la validez de la ecuación de Bernoulli deja de serlo. Entonces tenemos que desarrollar una experiencia, una expresión que dé cuenta de esta nueva familia de fenómenos que se desarrollan cuando empieza a cambiar la densidad, ¿ya? Por eso muchas veces yo les decía en el curso que tuvieran cuidado con las velocidades muy grandes de los fluidos, porque normalmente no son muy sustentables desde el punto de vista de la compresibilidad. Empiezan a verse los efectos de compresibilidad y la ecuación de Bernoulli deja de ser válida. Entonces, obviamente, poniendo este paraguas de contexto, vamos a ver cómo podemos adaptar la ecuación de Bernoulli para utilizarla en el caso de un fluido compresible. Ya, la pregunta, obviamente, ¿es válida o no la ecuación de Bernoulli? Para eso tenemos que hacer un recuerdo de lo que vimos en la clase o en la cápsula de video donde se explicaba la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Para hacer la ecuación de Bernoulli nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Que nos decía que los cambios de energía del sistema se deben a que entra o sale calor o trabajo, ¿no es cierto? Dentro de nuestro sistema. Entonces, si tenemos un fluido moviéndose, ¿cierto? Va a haber un término disipativo de energía y se puede intercambiar calor o trabajo con el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, tomándose en cuenta, podemos hacer un balance de energía, ¿cierto? Este balance de energía que involucra sumar la energía interna, potencial y cinética de nuestro fluido, ¿no es cierto? La energía interna tiene que ver con la temperatura del mismo, la energía potencial tiene que ver con los cambios de altura y la cinética con los cambios de velocidad promedio del sistema, ¿cierto? Y los términos de trabajo que están asociados a la primera ley de la termodinámica, ¿no es cierto?, nos permiten saber el calor intercambiado, y juntando el término de calor y energía interna, nosotros ponemos el término de disipación viscosa, ¿no es cierto?, agrupando esos dos términos. Por otro lado, tenemos el trabajo que hace el sistema, y nosotros clasificamos el trabajo como el trabajo de los ejes y el trabajo de flujo de nuestro sistema. Entonces, la gracia que tenía los fluidos es que tenían un trabajo de flujo o un trabajo asociado a su movimiento. Y eso obviamente cambiaba su comportamiento respecto a las consideraciones cinemáticas que nosotros tenemos del desplazamiento de los fluidos, ¿no es cierto? Normalmente cuando movemos un cuerpo, desde el punto de vista cinemático, ¿no es cierto?, el término de disipación estaba súper claro, ¿no es cierto?, el trabajo que yo necesito para vencer el roce. Aquí un poquito distinto, porque los términos disipativos están asociados a la disipación de energía por calor y a los cambios de energía interna, y se desarrolla un trabajo de flujo producto de que el fluido tiene que ir venciendo una determinada fuerza que va contraria a su movimiento. Entonces eso hace que se frene el fluido, y tenemos que considerar ese término dentro de la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto,
para poder seguir avanzando en la construcción de una ecuación para poder describir los cambios de energía en nuestro sistema, necesitamos hacer una descripción específica del trabajo de flujo para que dé cuenta de buena forma del comportamiento del fluido. Recordemos que hay una convención termodinámica, ¿no es cierto?, respecto a las direcciones de los cambios de energía dentro de nuestro sistema. Cuando el calor entra en nuestro sistema lo consideramos como positivo en nuestra balanza de energía, y cuando nosotros añadimos trabajo a través de una máquina térmica como una bomba, consideramos como negativo eso de término de energía, ¿no es cierto? Y en caso contrario, cuando sacamos energía como trabajo de nuestro sistema a través de una turbina, lo consideramos como positivo, y cuando sale calor de nuestro sistema lo consideramos negativo, ¿no es cierto? Que sería como lo lógico. Pero tenemos que ser consistentes con esta convención termodinámica al momento de utilizar la ecuación de Bernoulli. Ya. Para poder desarrollar una expresión para dar cuenta de un fluido compresible, lo que vamos a hacer es tomar un elemento diferencial de cañería dentro de nuestro sistema de un largo delta DL, y vamos a hacer un balance de energía sobre ese elemento de cañería. Este elemento de cañería, al comienzo de ese elemento de cañería vamos a tener una velocidad V y una presión P, y producto del cambio de delta L va a haber un cambio de velocidad, probablemente, tenemos que evaluarlo, y un cambio de presión. Esto es un balance general de energía. Entonces lo que podemos hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli para este elemento diferencial, suponiendo que el sistema tiene un comportamiento incompresible, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver es que los cambios de presión va a ser P más dP menos P partido por ρ, o el cambio asociado a la velocidad va a ser un medio de V más dV menos V al cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser V al cuadrado por 2V por delta V al cuadrado, y delta V al cuadrado es un término de segundo orden muy chiquitito porque es un diferencial de volumen, por lo tanto podemos eliminar ese término de segundo orden. Entonces, al eliminar ese término de segundo orden, este término asociado a la energía cinética de nuestro sistema se transforma en este de acá, ¿cierto? Solo va a quedar el 2V por dV, y esto está dividido por 2, por lo tanto se transforma en esto. Y finalmente tenemos el término de disipación viscosa, ¿no es cierto?, que está asociado con el coeficiente de fricción, el largo del elemento diferencial de largo, y la velocidad del fluido, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí es que, dado que el fluido es compresible y suponemos que el sistema está en estado estacionario, lo que podemos decir es definir una nueva variable que es la densidad de flujo másico, que corresponde a la multiplicación de la densidad por la velocidad. Y esto va a tener unidades de masa partido por superficie por tiempo, que es una especie de flux, que era lo que nosotros determinábamos en los prácticos de secado, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos calculando la cantidad de kilogramos de gas que se mueven por unidad de superficie por tiempo. Tomándose en cuenta, dado que el sistema está en estado estacionario, nosotros podemos decir que este término de densidad de flujo másico es constante, y si lo aplicamos a nuestra integral o a nuestro sistema, a nuestra ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que da cuenta del balance de energía en ese elemento diferencial, podemos obtener esto de aquí si lo integramos, suponiendo obviamente que G es constante. Entonces, esta integración va a quedar en función de un integral, que es un integral de línea, ¿ya? Esta integral de línea da cuenta del camino termodinámico que tengo que hace el fluido. Y yo puedo definir distintos caminos termodinámicos. El fluido se puede mover isotérmicamente, por lo tanto podemos definir un camino isotérmico, o se puede mover adiabáticamente, y de esa manera nosotros definimos un camino adiabático. Si nosotros suponemos que incompresibles, este término de acá asociado al trabajo de flujo, simplemente se transforma en la multiplicación de la densidad por la diferencia de presión, ¿cierto? Y si uno reenjuaga esta ecuación un poquito, vuelve a la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces este balance de energía está súper consecuente. Por otro lado, si consideramos que el fluido es compresible, significa que hay una función que describe el cambio de densidad en función de la presión. Por lo tanto, si tenemos esa funcionalidad, ¿qué la podemos deducir suponiendo que el gas es un gas ideal?
¿cierto? El cambio de densidad en función de la presión queda descrita por esta ecuación de acá. Por lo tanto, al hacer la integral de línea asociada a este camino termodinámico de temperatura constante, lo que obtenemos es esta expresión de aquí para el término de trabajo de flujo. ¿Alguna duda y consulta con lo que acabo de explicar? ¿Se entendió? ¿Sí está claro? Ya. Tomándose en cuenta, obviamente, tomando el camino de isotérmico, nosotros podemos reemplazar esta expresión en nuestra ecuación de balance de energía para ese elemento diferencial que ya está integrada, por lo tanto nos da la variación global de energía dentro de nuestro sistema, y obtenemos esta ecuación de aquí, considerando esta expresión de acá, que simplemente es suponer la condición isotérmica, es decir, yo sé que la multiplicación de la presión por el volumen es igual a nRT, y como nRT es constante, yo puedo decir que la presión y la velocidad en un punto 1 tiene que ser igual a la presión por la velocidad en un punto 2. Entonces, igualando ambas, tomando en cuenta la ecuación de estado de Unidad ideal, podemos llegar a esta expresión de aquí, que al reemplazarlas podemos llegar a esta expresión que nos da cuenta del balance de energía para un fluido para el flujo de un fluido compresible isotérmico. ¿Ya? Esperen que me salió un poquito de sol y me está molestando. Y también me dio un poquito calor con la estufa. Ahí sí. ¿Alguna duda, consulta? Entonces, dado eso, obtenemos esta ecuación de balance que se transforma en la ecuación de Weymouth cuando las diferencias de presión que se producen o que hay entre los gasómetros son menores al 20% respecto a la presión inicial. En ese caso podemos simplificar este término logarítmico y se transforma en esta ecuación, que es mucho más fácil de resolver que una ecuación que tiene un logaritmo que probablemente para encontrar un valor de presión tengamos que iterar. Entonces, esta expresión es más sencilla dependiendo de las condiciones que se den en el problema. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con esto? ¿Quedó claro? Ya, dado esto, nosotros podemos despejar la densidad de flujo másico de esta expresión de aquí y obtenemos esta expresión de acá que nos da cuenta de la densidad de flujo másico en función de las diferencias de presión. ¿Qué podemos observar aquí? Si nosotros fijamos la presión 1, ¿ya? Este es nuestro eje, nosotros fijamos la presión 1 y vemos qué pasa cuando nosotros vamos cambiando la presión 2. Esperemos un segundito. Ya, si nosotros fijamos la presión, ¿cuál presión fijamos para que esto quede claro? Si nosotros fijamos la presión 2 de nuestro sistema y vemos cómo cambia la densidad de flujo másico cambiando la presión 1, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2, nosotros vamos a tener dos gasómetros que tienen la misma presión, por lo tanto el fluido no se va a poder mover, ¿cierto? Lo que observamos aquí en esta ecuación de acá, que nos da cuenta de la densidad de flujo másico, es que la dependencia de la presión se encuentra en el numerador y en el denominador. De esta manera, si nosotros fijamos la presión 2 y vamos aumentando la presión 1,
¿no es cierto? Si nosotros aumentamos la presión 1, ¿qué va a pasar acá? Esta diferencia se va a hacer más pequeña, ¿no es cierto?, al aumentar la presión 1. Por otro lado, si nosotros aumentamos la presión 1, este numerador se va a hacer más pequeño, o sea, se va a hacer más grande y va a hacer que sea más pequeña la variación de la densidad de flujo másico. Entonces, como por un lado tenemos que al aumentar el numerador de nuestra división, aumenta la densidad de flujo másico, y por otro lado tenemos una tendencia de que al aumentar el numerador va disminuyendo la densidad de flujo másico, eso significa que hay un óptimo o un máximo de densidad de flujo másico en función de la presión 1. ¿Ya? Por lo tanto, existe un máximo y por lo tanto va a haber una densidad de flujo máximo, una densidad de flujo másico máximo para dos condiciones de diferencia de presión distintas. ¿Ya? Dado eso, lo que podemos observar es que a medida que nosotros vamos bajando la presión 2 de nuestro gasómetro, ¿no es cierto? La presión 1 de nuestro gasómetro la vamos disminuyendo. Esto debiera ser... un poco. Entonces, para una presión fija P2, una presión fija P1, lo que podemos ir observando es que cuando la presión 2, o sea, la presión de salida del gasómetro, es igual a la presión 1, se tiene que la densidad de flujo másico de nuestro sistema va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de presión. Pero a medida que nosotros vamos bajando la presión de salida del gasómetro, de llegada del gas, lo que vamos observando es que la densidad de flujo másico va aumentando. O sea, la cantidad de gas que se mueve por unidad, por la cantidad de masa de gas que se mueve por unidad de superficie por tiempo, va aumentando a medida que vamos disminuyendo la presión del gasómetro de llegada de nuestro fluido compresible. Y esta disminución va a llegar a un máximo, ¿no es cierto?, según lo que predice la ecuación de balance de energía para un fluido compresible isotérmico. Y lo que predice esta ecuación, que después de una presión crítica, esta densidad de flujo másico disminuye. Esto es numéricamente dado por esta ecuación. Pero lo que en realidad se ha encontrado empíricamente en los fluidos compresibles es que abajo de esta presión crítica la densidad de flujo másico no disminuye, sino que permanece constante en el valor de densidad de flujo máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo disminuyo la presión más abajo de la presión crítica en el gasómetro de llegada, la densidad de flujo másico no va a disminuir, sino que va a estar dada por el valor máximo. Yo a medida que voy aumentando la presión del gasómetro de llegada, lo que voy a ir observando es que esta densidad de flujo másico permanece constante hasta que llegue al valor de presión crítica. El punto en el cual, si voy aumentando más la presión del gasómetro de llegada, voy a ir observando una disminución de la densidad de flujo másico, producto de la disminución de la fuerza impulsora que mueve el fluido compresible, hasta que ambos gasómetros llegan a la misma presión. Por lo tanto, aquí hay una fenomenología media extraña, ¿no es cierto? Si lo que me dicen los fluidos compresibles es que si yo tengo una diferencia de presión, yo puedo mover el fluido a la densidad de flujo máximo o a una densidad de flujo másico menor, siempre y cuando la presión crítica de llegada del gasómetro sea menor, o sea, sea mayor a la presión crítica. Entonces, súper relevante eso tenerlo en cuenta para saber cómo se van a comportar el flujo de fluidos compresibles dentro de un ducto. Y esto obviamente limita un poco o nos permite conocer la presión que tiene que tener el gasómetro para cumplir ciertas condiciones de caudal. Entonces, si yo quiero trabajar en las condiciones de flujo máximo, yo tengo que trabajar desde la presión crítica hacia abajo. Y en esas condiciones yo voy a conseguir una densidad de flujo másico máxima. Si yo voy aumentando la presión de llegada, lo que voy a ir observando es que esa densidad de flujo másico va a permanecer constante hasta el valor crítico,
punto en el cual empieza a disminuir. Por lo tanto, es muy importante conocer esta presión crítica para poder caracterizar cómo se va a mover el fluido compresible dentro del ducto. Para eso, para poder determinar la densidad de flujo másico máxima, yo debo utilizar este set de ecuaciones que yo tengo en rojito, ¿ya? Lo primero que debo hacer es determinar la presión crítica, y esto lo hago con esta ecuación que se muestra aquí, que no está en función de la densidad de flujo másico. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es, dado una presión 1, y dadas las disipaciones viscosas que están dadas por N, yo puedo determinar el valor de presión crítica, y con ese valor de presión crítica, y el valor optimizado para la densidad de flujo másico máximo, yo puedo encontrar la densidad de flujo másico, y con eso, obviamente, encontrar la densidad de flujo másico asociada a mi problema. Si yo quiero trabajar a densidad de flujo másico menores, yo tengo que cambiar la presión de llegada de mi gasómetro, y para eso puedo utilizar esta ecuación de aquí que me va a dar cuenta de aquello. ¿Alguna duda, consulta de cómo se comportan los fluidos compresibles dada esta fenomenología que le acabo de explicar? Profe, una pregunta. Sí. Yo me perdí un poco con esto de variar las presiones de los dos gasómetros, el inicial y el final. O sea, como en cuanto al gráfico, Ya. P2 estaría constante y lo que se varía es P1. No, es mucho más fácil analizándolo con P1. Yo fijo P1, ¿no es cierto? Y quiero saber la presión del gasómetro de llegada para cumplir una cierta condición de caudal. ¿Ya? Eso es como la primera pregunta que tú tienes que fijarte. Entonces tengo la presión 1 y quiero saber la presión del gasómetro de llegada. Entonces, yo tengo dos opciones. Trabajo en las condiciones de flujo, de densidad de flujo másico máximas, o una densidad de flujo másico menor a la máxima, ¿cierto? Y eso depende de la presión crítica. Si tu presión del gasómetro de llegada es más baja que la presión crítica, tú vas a, el caudal que se va a movilizar va a ser el máximo. Y si tú tienes una presión arriba de la presión crítica en el gasómetro de llegada, tú vas a tener una densidad de flujo másico menor a la máxima. ¿Se entiende ahora? Y ahí sí, muchas gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Esto es lo que más me interesa, por si acaso. Ya que esta es como la magia de los fluidos compresibles. Ya me interesa mucho explicarle este gráfico. Y ahora, Profe, ¿sí? a mí la verdad es que no me queda muy claro qué es un flujo másico. Es la cantidad de gas que pasa por unidad de superficie por tiempo, en masa. O sea, te dice, pasaron 5 kilogramos de gas por metro cuadrado por segundo. Eso te dice el flujo másico. Y eso obviamente tú lo multiplicas por el área transversal y sabes la cantidad de masa que se está moviendo por tu sistema. Y eso, si tú quieres alimentar, por ejemplo, un proceso biológico, eso es lo que te va a terminar interesando, la cantidad de masa que tú estás añadiéndole del gas que necesitas para alimentar tu bioproceso. Ok, gracias. Entonces, por eso es muy importante esto. Ustedes van a tener un reactor de aireación probablemente, en un proceso de transferencia gas-líquido probablemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar siempre con agua, a menos que me esté cayendo mucho en alguna aplicación muy específica, ¿ya? Ustedes siempre van a trabajar con agua y muchas veces van a tener que alimentar, dependiendo de lo que estén trabajando, con un gas. Entonces ustedes van a tener que determinar el caudal o la masa que tienen que alimentar en un determinado tiempo, y para eso necesitan saber la presión que va a tener su reactor o su sistema biológico. Entonces, para eso van a poder, con la teoría que le acabo de explicar, van a poder hacer ese dimensionamiento y tener un dimensionamiento más adecuado para esa situación específica. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de lo que les quiero enseñar hoy. Que tengan esa visión, y si un día trabajan en una planta biotecnológica, que también puedan dialogar y entender la fenomenología que están atrás de estos gases, porque si no tienen esto en cuenta, uno podría tener la tentación de ir bajando la presión infinitamente y se van a dar cuenta que no van a sacar nada. Solo van a obtener un caudal máximo todo el rato. Entonces, obviamente, tener en cuenta esta fenomenología va a permitir simplificar las decisiones que ustedes puedan tomar. ¿Ya? Tomando eso en cuenta,
queda por explicar por qué sucede esto de que hay una densidad de flujo máximo, ¿no es cierto? Es como extraño, ¿por qué de repente, si yo pongo una diferencia de presión determinada, el fluido compresible se mueve siempre a la misma velocidad? Eso es muy extraño, porque es distinto a lo que pasaba con los fluidos compresibles. Y eso tiene que ver con los efectos de compresibilidad que suceden en los fluidos compresibles y con la velocidad con que se mueven las ondas de sonido. Entonces, en estas condiciones, obviamente es muy relevante saber cómo se mueven las ondas de sonido, y para eso tenemos que hacer una deducción de aquello. Primero vamos a resolver ese problema. Ya. Está después la explicación de esto. Vamos a resolver el problema madre de la clase, con el que partimos la motivación para saber la densidad de flujo máximo, y posteriormente vamos a analizar la fenomenología atrás de este gráfico que se muestra aquí. Ya, entonces, volviendo al problema, nosotros partimos como motivación del problema intentando resolver este problema. Se debe transportar hidrógeno desde un estanque a 20 atmósferas hasta otro estanque a igual presión. Para realizar la operación es necesario elevar la presión hasta 25 atmósferas a la salida del primer estanque, mediante una bomba. La tubería de conducción es de acero 2 pulgadas y longitud de 500 metros. Calcular el flujo de gas. ¿Ya? Entonces, lo primero es llegar, tomar los datos del problema, el diámetro de la cañería, la aspereza relativa de las cañerías que yo estoy utilizando, la temperatura, recuerden que es un fluido compresible, y obviamente tiene que aparecer la temperatura en nuestras ecuaciones. Y la viscosidad, obviamente, del sistema, porque vamos a tener que determinar el coeficiente de roce asociado. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar las diferencias de presión que se desarrollan en nuestro problema. En este caso, la diferencia de presión es 25 menos 20, ¿no es cierto? 25 es el gasómetro de partida y 20 el gasómetro de llegada. Y esto partido en 20, que es en 25, que es la presión del gasómetro de entrada. Y esto nos da una diferencia de presión que se produce en nuestro sistema de 0,2. Y eso significa que nosotros podemos utilizar la ecuación de Whitewood, ¿ya? En este caso, al despejar la ecuación de Whitewood, ¿no es cierto? Podemos despejar G de la ecuación de Whitewood, o tomar esta ecuación de aquí y sacarle el término logarítmico, que es exactamente lo mismo. Al hacer eso, vamos a obtener esta ecuación que se muestra aquí, que simplemente es esta ecuación reordenada sin el término logarítmico, que se elimina producto de esta diferencia, estas condiciones de diferencia de presión que se dan en el problema. Tomando eso en cuenta, reemplazamos en el valor de la densidad de flujo máximo. En este caso nos da el peso molecular del gas que yo quiero movilizar. Hago la transformación de mol a kilomol. El diámetro del sistema, que está acá, diferencia de presión que tiene que estar en pascales, dividido por 4 por la constante de los gases, por la temperatura, por el largo del sistema, por el coeficiente de fricción. Y fíjense que la densidad de flujo máximo queda en función del coeficiente de fricción. Y se parece mucho a los problemas tipo 2. ¿Se acuerdan que es lo que vimos esta clase? Fíjense que siempre, cuando no conocemos el caudal, tenemos que fabricar una ecuación en función del coeficiente de fricción. Y eso es válido siempre, inclusive para los fluidos compresibles. Entonces, dado eso, tengo la densidad de flujo máximo. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es tomar la aspereza relativa de nuestro material. ¿Ya? La aspereza relativa de nuestro material es 0,0009. Yo tomo el 0,0009, que está entre el 0,008 y 0,001, ¿cierto? Interpolo una curva entre ambas, que corresponde a la curva de aspereza relativa, que me informan en el problema, y supongo que estoy trabajando en un flujo turbulento completamente desarrollado, y de esa manera yo puedo determinar el coeficiente de fricción, suponiendo que el sistema que yo voy a trabajar está en condiciones de flujo turbulento completamente desarrollado. Dado eso, yo voy a obtener que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,019. Tomando eso en cuenta y que dedujimos una ecuación que nos da cuenta de la densidad de flujo máximo en función del coeficiente de fricción, acá es el coeficiente de fricción de
Darcy, entonces tenemos que dividirlo por 4. Entonces, como el de, no, este es Darcy, y este es Fanning, o sea, este es Darcy, y en la ecuación de Weisbund está el de Fanning. Entonces tenemos que dividirlo por 4. Entonces, de esta manera, la densidad de flujo másico, simplemente la podemos encontrar encontrando el valor de coeficiente de fricción, y esto nos va a dar una densidad de flujo másico de 101 kilogramos metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Entonces, determinando el número de Reynolds asociado a esta densidad de flujo másico, que recuerden esto, ρ, b, d partido por nu, la multiplicación de la densidad por la velocidad corresponde a la densidad de flujo másico, por lo tanto podemos llegar y reemplazarlo en la ecuación en el número de Reynolds. De esta manera podemos determinar que el número de Reynolds es 5,9 por 10 elevado a 6, y reemplazo el 5,9 por 10 elevado a 6 en nuestra curva de aspereza relativa, y podemos encontrar que nos da exactamente el mismo coeficiente de fricción, por lo tanto la densidad de flujo másico que nosotros acabamos de determinar es la densidad de flujo másico de nuestro sistema. ¿Alguna duda, consulta con el problema que les acabo de explicar? ¿Se entendió la metodología de trabajo? Se parece bastante a Bernoulli, solo que es una ecuación distinta y tiene unas consideraciones distintas, y por lo tanto tenemos que verlo para que entiendan la fenomenología y la diferencia. Profe, no entendí lo último, ¿por qué se vuelve a comprobar si es que el número de Reynolds era como el adecuado? Ya. La manera de trabajar es primero que yo hice una adivinanza. Ya cuando hago una adivinanza tengo que saber si adiviné bien o no. Entonces, lo que yo adiviné o lo que yo dije, probablemente pase esto, yo supuse que el sistema estaba en flujo turbulento completamente desarrollado. Eso significa, fíjate que cuando está completamente desarrollado el flujo turbulento, veo que el coeficiente de Rose tiene un valor inequívoco, que es el valor de 0,019, es más o menos eso. Ya si usted informa 0,018 también está bien, ¿ya? Pero más o menos 0,019. Entonces yo lo reemplazo y encuentro la densidad de flujo másico, y dada esa densidad de flujo másico, demuestro que estoy en la zona de flujo turbulento completamente desarrollado, y eso lo hago en el gráfico Moody. Llego, reemplazo ese valor y lo compruebo. ¿Se entiende? Y ahí sí, gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿por qué iba dividido en 4? Ah, ya. Recuerden que hay un coeficiente de Fanning y Darcy. El coeficiente de Fanning es bien viejito, ¿ya? Y por lo tanto es el que se trabajaba originalmente en estas ecuaciones, ¿ya? Entonces este coeficiente de acá es el de Fanning. Como nosotros con nuestro gráfico Moody determinamos Darcy, tenemos que dividirlo por 4 para hacer la conversión respectiva. ¿Se entiende ahora? Más o menos. Es como... Son convenciones, ¿no? Sí, es como plantearon la ecuación. Podría haber hecho la deducción con el coeficiente de Darcy y hubiese tenido otra expresión, pero esto de aquí me inspiré en un libro y estaba así. Entonces no quise hacer el trabajo de transformarlo, pero teniendo en cuenta que da Fanning, y así es sencillo porque es cosa de dividirlo por 4. Ya. Gracias, profe. Ya. Javier me pregunta antes de seguir, entonces utilizo el valor de Reynolds. Ya, sí, exactamente lo mismo Javier, que Javier nos pregunta, dice, entonces utilizó el valor de Reynolds para el coeficiente dado después de la curva segmentada. Sí, exactamente. Yo estoy demostrando que estoy en la zona de flujo turbulento completamente desarrollado, por eso me devolví al gráfico de Moody para demostrarlo. Y siempre que lo suponga, lo tengo que demostrar. ¿Ya? Ya, ahora vamos a volver a una de las cosas que probablemente debería haber enjuagado el orden de las diapositivas. Ahora que lo estoy explicando me faltó eso. Es porque es más o menos lógico esperar que tenemos una densidad de flujo másico constante a partir de una cierta diferencia de presión. Ya para eso vamos a hacer el mismo balance, vamos a tomar el mismo elemento diferencial de cañería dentro de nuestro sistema y le vamos a hacer un balance de energía.
que ya sabemos el resultado de ese balance de energía, y le vamos a aplicar la ecuación de continuidad, ¿ya? Es decir, contar la masa que entra y sale del sistema, y ver cómo se relaciona con los términos de acumulación. Como no hay acumulación, los cambios de densidad tienen que relacionarse con los cambios de velocidad, y de esta manera podemos deducir esta ecuación de continuidad. Mezclando ambas ecuaciones y suponiendo que el proceso de flujo es un flujo adiabático, lo que vamos a observar es que la velocidad del fluido, en este caso de aquí, ¿ya? Que tomando el elemento diferencial, queda en función de la variación de presión y de la variación de la densidad del sistema en función del camino termodinámico que medí para determinarlo. Entonces la velocidad del sistema o del fluido que se está moviendo en la cañería va a quedar en función de la variación de presión y de la variación de densidad que sufre dentro del sistema, ¿ya? Y eso depende del camino termodinámico. Si es un camino adiabático, vamos a tener una velocidad que va a estar determinada por ese camino adiabático. Si aquí ponemos un camino isotérmico, este diferencial de acá lo determino a través de un camino isotérmico, ¿ya? Por otro lado, el módulo de elasticidad me relaciona esta derivada parcial con este módulo de acá. Entonces, lo que nos está diciendo implícitamente la velocidad del sistema, que en este caso es la velocidad del sonido, porque como son ondas de presión, las ondas de presión se mueven a la velocidad del sonido. Entonces, lo que nos está diciendo el sistema es que el fluido dentro de mi ducto se va a mover a la velocidad del sonido o a la velocidad que está determinada por este diferencial de acá, que también está relacionado con el módulo de elasticidad. ¿Y qué nos dice el módulo de elasticidad? ¿Cómo cambia la densidad con un cambio de presión? Cuando yo tengo un sólido, ¿no es cierto? Y yo aprieto ese sólido, ¿cierto? Yo voy a hacer un cambio de presión muy grande, o sea, en el numerador de mi división voy a aplicar una gran presión, y lo que yo voy a observar es que va a haber un cambio pequeño de densidad. Eso quiere decir que va a tener un módulo de elasticidad muy grande, ¿ya? ¿Y qué pasa si tiene un módulo de elasticidad muy grande? También va a tener una velocidad del sonido muy grande, y las ondas de sonido a través de ese material se van a mover más rápido. Entonces el grado de compresibilidad que tiene la sustancia determina la velocidad con que se va a mover. ¿Esto qué quiere decir? Que los grados de agregación más bajos van a tener velocidades de sonido mucho más altas, y los grados de agregación menores, producto a su mayor grado de compresibilidad, van a tener velocidades más bajas. Y esto es tal cual lo que se muestra aquí. Nosotros podemos ver que el agua tiene una velocidad de sonido mucho más grande que el aire, ¿no es cierto? Cerca de 1200 metros por segundo, y el aire es 350 metros por segundo. Entonces hay casi un orden de magnitud de diferencia entre ambos, ¿ya? Al aplicar el camino adiabático a este diferencial de acá, es decir, esta ecuación que está aquí, ver cómo diferenciar esta ecuación de aquí respecto a la densidad, podemos determinar este diferencial de acá. Y si lo hacemos, vemos que la velocidad del sonido es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿qué otra implicancia tiene? Que la velocidad del sonido es un indicativo de la energía interna del sistema. Por lo tanto, si nosotros comparamos el número de Mach, ¿ya? El número de Mach nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la velocidad del sonido, que es la velocidad donde los efectos de compresibilidad del fluido compresible se empiezan a ver con más importancia. Entonces, mientras más grande el número de Mach, más grandes son los efectos de compresibilidad, y mientras más pequeño, yo estoy más alejado de esta zona donde se empieza a comportar como un fluido compresible de mi sistema. Y fíjense que la velocidad del sonido va a quedar en función del grado de compresibilidad, y el número de Mach nos va a indicar qué tan cerca o tan lejos estamos de los efectos compresibles de mi fluido. ¿Se entendió la idea?
y la diferencia y la constitución del significado que tiene la velocidad del sonido para los fluidos compresibles y en general para todos los fluidos? Profe, disculpe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya, O como la última parte de ya. que representa Fíjate esto de la velocidad del sonido. que lo que hemos dicho hasta ahora, que la velocidad del sonido es como tal por los efectos de compresibilidad que se dan dentro del sistema, ¿no es cierto? Eso es como la lección. Entonces, mientras más cerca esté de esa velocidad donde se manifiestan los efectos de compresibilidad, más cerca voy a estar de la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Y más importante van a ser los efectos de compresibilidad. Entonces, ¿por qué nosotros esperamos una velocidad del sonido determinada para un rango de presión dado? ¿Por qué? Porque mientras más abrupto sea la diferencia de presión, yo voy a hacer que el fluido se mueva mucho más rápido hasta que llegue a la velocidad del sonido. Por lo tanto, mientras más grande sea la diferencia de presión hasta un valor límite, voy a llegar a que la velocidad con que se mueve mi fluido es la velocidad del sonido en las condiciones de flujo máximo de densidad de flujo másico máximas. ¿Ya? Si volvemos un poquito acá a esta diapositiva, lo que se observa y cómo lo podemos entender es que mientras más grande es la diferencia de presión, más grande es la velocidad con que se va a mover el fluido. Ya, esto es un poquito denso, pero es solo lo único denso que va a tener la clase. Ya estoy tratando como de simplificar la fenomenología. Ya, yo sé que es un poquito complejo, lo voy a tratar de explicar bien. ¿Ya? Nosotros esperamos, mientras mayores diferencias de presión, yo voy a observar mayores velocidades, ¿no es cierto? Pero los fluidos compresibles tienen un límite de velocidad a la cual se pueden mover, que es la velocidad del sonido. Entonces, yo también tengo una fuerza crítica que me determina la velocidad a la cual se van a mover los fluidos compresibles y están dados por la presión crítica del sistema. Entonces, arriba de esa presión siempre se van a mover a la misma velocidad los fluidos compresibles. Entonces, tomando esa fenomenología en cuenta, vamos a observar o podemos explicar que existe una velocidad límite a la cual se mueven los fluidos compresibles dado por su grado de compresibilidad. Abajo de ese rango de presión se van a mover a velocidades más bajas que la velocidad del sonido, dadas por la diferencia de presión que yo ejercí sobre el sistema. ¿Se entendió más o menos la explicación? Sí, profe, un poco mejor. Gracias. Sí, ahí se entiende un poquito más. Sí, hay que tragárselo un poquito, pero a mí lo más importante de todo esto es que me interesa que ustedes entiendan que existe una presión crítica para los fluidos compresibles. Y eso les va a determinar el comportamiento. Si están abajo de la presión crítica, su fluido se va a mover a la densidad de flujo másico máxima, y si tienen una diferencia de presión menor, porque su gasómetro, la presión del gasómetro de llegada es más alta que la presión crítica, van a ver que la densidad de flujo másico disminuye. Y eso tiene que ver con la diferencia de presión que ejercen en el sistema y tanto fuerza en el sistema para que llegue a comportarse como, a que llegue el sistema, se mueva a la velocidad del sonido. Entonces, mientras más grande sea la diferencia de presión, ustedes van a hacer que se muevan el fluido a la velocidad del sonido. Cuando menor la velocidad, se va a mover a una velocidad menor. Y cuando ustedes llegan a la velocidad del sonido, no pueden seguir aumentando la densidad porque ese es el límite a la velocidad que se puede mover un fluido compresible. Esa es la lección del gráfico también. ¿Ya? Profe, y dijo que el fluido va a llegar hasta una velocidad máxima y eso dependía de su compresibilidad. Exacto, siempre depende de la compresibilidad, ¿no es cierto? Entonces, Y ese eso grado es para cada fluido distinto, ¿no? Exacto, porque tú vas a tener un K de tu fluido que es el cociente entre Cp y Cv distinto. Entonces, en función de ese cociente también va a variar la velocidad del sonido y obviamente va a depender del grado del módulo de elasticidad que tenga tu sistema. Mientras mayor módulo de elasticidad, mayor velocidad va a tener también. Ya. ¿Ya?
Lo que vamos a hacer ahora es clasificar en base al número de Mach los flujos de fluidos. Antes lo hacíamos en el número de Reynolds y ahora lo vamos a hacer en función del número de Mach. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un número de Mach abajo de 0,3, ustedes van a tener un fluido incompresible y pueden utilizar la ecuación de Bernoulli. Cuando en general están entre 0,3 y 0,8 o a máximo Mach 1, ustedes van a utilizar la ecuación que acabamos de ver, que es la ecuación de Whitewood y la ecuación general de fluidos compresibles para flujo isotérmico, ¿ya? Y para flujos compresibles supersónicos, esa aplicación se escapa un poquito de lo que vamos a ver nosotros, y siempre se ve eso más en aeronáutica que en ingeniería de procesos. ¿Ya? La ingeniería de procesos es ingeniería biotecnológica, ingeniería química y operaciones unitarias en general. Entonces, las aplicaciones supersónicas nosotros no las vamos a ver, no se ven a nivel industrial, por lo menos yo no conozco ningún caso, pero fluidos incompresibles y compresibles subsónicos sí los van a ver, se pueden encontrar en su desempeño profesional, y la idea era cubrir un poquito el rango de fluidos y de aplicación que pueden tener los fluidos en distintos ámbitos. Ya lo que vamos a hacer ahora es determinar la presión, o sea, la presión para tener una densidad de flujo másico menor a la máxima, ¿ya? Y para eso vamos a tener que determinar la presión crítica y compararla con esta presión que vamos a determinar para saber si está encima de la presión crítica y para ver si los resultados tienen sentido. Entonces dice, un gasómetro contiene metano a 5 atmósferas. El gas debe llevarse hasta su lugar de uso a través de una tubería recta de 250 metros de acero comercial tipo 40 de diámetro nominal de 2 pulgadas. El acero comercial tipo 40, los aceros comerciales o los aceros o las cañerías en general se clasifican en función de la célula o el tipo. Ya hay aceros tipo 40, tipo 80 y van variando el grosor de las paredes y la aspereza del material. Entonces cuando yo les doy tipo 40, en el fondo le estoy dando las características de la cañería junto con su rugosidad relativa y espesor de pared, que para el punto de vista fluidodinámico no es importante, para el diseño mecánico es muy importante porque el espesor de las paredes se relaciona con la resistencia mecánica que estas pueden soportar y con las diferencias de presión que yo puedo aplicarle a estas cañerías. Entonces es re importante conocer ese detalle de las cañerías que se venden con distinto grosor. Y nos piden determinar la presión en el lugar de llegada para que el flujo sea 4/5 del máximo. Entonces nosotros vamos a tener que determinar la presión crítica y determinar una nueva presión para trabajar a una densidad de flujo másico menor. Considera temperatura constante 20 grados y nos dan los datos de viscosidad y aspereza relativa. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este problema es tomar estas ecuaciones que nos permiten caracterizar el punto máximo de operación del fluido compresible. Entonces tomamos eso en cuenta, ¿no es cierto? Tomamos esta ecuación que queda en función de las disipaciones viscosas que se desarrollan en nuestro sistema. Y nosotros, utilizando esta ecuación, podemos despejar la presión crítica, dado que P1 lo conocemos, y con eso determinar la densidad de flujo másico máxima, y en base a esa densidad de flujo máxima, determinar el 4/5 de estas para determinar la presión que se necesita para nuestro sistema. Entonces, tomamos la aspereza relativa de nuestro material, que es 8,7 por 10 elevado a menos 4, interpolamos una curva y suponemos flujo turbulento completamente desarrollado, ¿ya? Supuesto que debemos demostrar con posterioridad. Aquí no lo vamos a hacer, pero ustedes pueden demostrar que el flujo está completamente desarrollado y es relativamente sencillo. Entonces suponemos que está el flujo completamente desarrollado y podemos encontrar el valor del coeficiente de fricción, que va a ser 0,019. Entonces, tomando ese 0,019, nosotros determinamos las disipaciones viscosas asociadas, que se encapsulan en el parámetro n de nuestra ecuación, la reemplazamos y consideramos como variables P1 partido por la presión crítica, de manera que determinamos Sx, y con Sx podemos determinar la presión crítica, dado que conocemos P1. Entonces, dado eso,
vamos a tener esta ecuación cuadrática que queda en función del logaritmo. Va a ser una ecuación un poquito complicada de resolver, pero al resolverla vamos a observar que el x va a tener un valor de 10,04, y esto es igual a P1 partido por P2. P1 es 5 atmósferas y P2 queda como variable en nuestro problema, y de esta manera la presión crítica de nuestro sistema es 0,5 atmósferas, ¿ya? Dado eso, reemplazamos el 0,5 y podemos determinar la densidad de flujo másico máxima de nuestro problema, que es 128,14 kilogramos metro cuadrado por segundo. Dado eso, podemos determinar los 4/5 de la densidad de flujo másico máxima, y esto nos va a dar 102,5, y este 102,5 lo reemplazamos en nuestra ecuación de balance general, para poder encontrar la presión 2 que nosotros necesitamos en nuestro sistema, que es reemplazando cada una de las variables que determinamos, y de esta manera podemos encontrar esta presión 2, que es de 3,16, que es más grande que el 0,5 que acabamos de determinar, y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo, porque la presión de operación del sistema está por encima de la presión crítica, y eso hace que la densidad de flujo másico asociada a esa presión al final del gasómetro sea menor. ¿Se entendió? Más o menos. Igual Ya. me perdí un poco, profe. Esto es bien sencillo. Lo primero que hicimos fue determinar la presión crítica utilizando esta ecuación de acá, que nos permite encontrar la presión crítica sin conocer la densidad de flujo másico. Encontramos esa presión crítica, ¿ya? Y con esa presión crítica podemos determinar la densidad de flujo másico máximo asociada. En este caso se determina con esta ecuación de acá. Dado eso, pues, como nos piden 4/5 de la densidad de flujo másico máxima, nosotros determinamos esos 4/5 del máximo, que nos da 102, y con ese 102 tenemos que encontrar la presión que tiene que tener el gasómetro, que tiene que ser más grande que la presión crítica, o si no nos vamos a mover a la presión o a la densidad de flujo másico máxima. Entonces nosotros tomamos la ecuación de balance y reemplazamos todos los términos, ¿no es cierto? P1 es 5 atmósferas, P2 es la presión que nosotros queremos determinar, M es el peso molecular, 2 por 8,314, que es la constante de los gases, temperatura, densidad de flujo másico que acabamos de determinar, que son los 4/5, por la diferencia de presión, más 2 veces de 0,19 partido en 4 para transformar Darcy en Fanny, el largo de la cañería y el diámetro, que en este caso estamos haciendo la transformación de unidades a pies. De esta manera, reemplazando cada uno de los términos y despejando P2, observamos que P2 es de 3,16 atmósferas, ya que está por encima de los 0,5 que es la presión crítica. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, ahora sí. Ya. Es que la parte de la presión crítica no había cachado bien cómo la saco. Pero No hay problema. la última parte para calcular P2 es como más reemplazar nomás los valores, ¿no? Sí, es bien formuleo, pero tienen que tener claros los conceptos para que el formuleo tenga sentido, ¿ya? Ya, profe. Ya. Ahora la idea es hablar un poquito de los equipos impulsores que hay para comprimir gases y por lo tanto tener la opción de determinar la densidad de flujo másico que tienen los sistemas que nosotros queremos estudiar. Entonces existen compresores y ventiladores. Los compresores normalmente se utilizan para levantar presiones muy altas y los ventiladores se utilizan normalmente para mover gases, y esos ventiladores mueven gases que se comportan como fluido compresible, y podemos llegar y utilizar la ecuación de Bernoulli cuando estamos hablando de ventiladores, porque los grados de compresibilidad que son capaces de ejercer los ventiladores son despreciables. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventiladores, normalmente podemos llegar y utilizar la ecuación de Bernoulli, que nos va a permitir encontrar con mucha precisión las diferencias de presión, caudales y diámetros asociados al movimiento de estos fluidos compresibles que se comportan como incompresibles. Pero los compresores nos permiten aumentar en mayor medida la presión de los sistemas, armar recipientes o poder presurizar recipientes cerrados, y eso nos va a permitir determinar densidad de flujo másico en distintas situaciones. Y existen
compresores de desplazamiento positivo, es decir, que mueven una cierta cantidad de masa a medida que se van moviendo. El ejemplo más clásico de compresores de desplazamiento positivo son los pistones, los compresores de pistones que están en todas las vulcanizaciones cuando uno va a cambiar una rueda de auto. Y hay otras tecnologías de compresores que son los compresores centrífugos que tienen una especie de álave o aspa que permite aumentar la velocidad cinética del gas y en última medida comprimirlo, ¿ya? El detalle de cómo funcionan los sistemas centrífugos lo vamos a ver cuando estudiemos movimientos fluidos incompresibles, ¿ya? Esto es una especie de resumen general de los fluidos compresibles me interesa conceptualizar un poquito los equipos que ustedes pueden encontrar para comprimir gases, ¿ya? Entonces los compresores pueden ser de desplazamiento positivo o centrífugos, y hay recíprocos con pistones o rotatorios, sopladores rotatorios, o existen compresores de tornillo que tienen un tornillo que hace que gira de manera continua y va comprimiendo de manera continua también los gases. Y ese tipo de compresores se están utilizando harto a nivel industrial. Y se utilizan cuando se necesitan altos caudales y presiones, ¿ya? Entonces, en términos relativos, nosotros cuando utilizamos las ecuaciones que acabamos de ver, debemos entender que estamos trabajando con compresores dado el rango de presión que esto funciona. ¿Ya cómo funciona un compresor? Esto es un compresor que encontré un GIF asociado a una turbina, ¿ya? Pero la idea es siempre la misma. El camino, el recorrido del pistón permite ir comprimiendo el gas, y este gas al comprimirse abre unas válvulas y permite irlo eliminando de manera continua, ¿cierto? Y esto obviamente tiene dos pistones en serie que permite ir aumentando el caudal que estos pueden ir produciendo. Entonces estos son compresores recíprocos o de pistones, ¿ya? Pueden levantar hasta 35.000 psi, dependiendo de la aplicación que se va a utilizar, pueden levantar ese tipo de presiones, que son presiones brutales, ¿ya? Y pueden ser de varias etapas, es decir, pueden haber hartos pistones en serie que se van pasando el fluido que buscan comprimir, de manera de ir aumentando de manera progresiva la presión a la cual pueden llegar, ¿ya? Y existen rotatorios que funcionan con álabes o con aspas, y también tienen los mismos principios de funcionamiento, que pueden haber varios en serie que van comprimiendo secuencialmente el fluido que yo busco comprimir, ¿ya? Y los compresores centrífugos entregan presiones entre 9 y 800 psi, presiones un poquito más bajas, y la gracia que tienen este tipo de compresores que pueden mover caudales mucho más grandes, dado que funcionan con un álave y lo pueden hacer de manera continua, ¿ya? Y obviamente la aplicación de cada uno de estos cambia en función de lo que ustedes busquen hacer, ¿ya? Y hay compresores específicos para aplicaciones biotecnológicas donde los gases tienen que pasar por una cierta cantidad de filtros para eliminar el aceite que pueda tener el aire, que puede perjudicar los bioprocesos. Entonces, sí o sí, cuando ustedes trabajen con esto, le van a tener que poner un filtro. O preguntar por un filtro, porque viene sucio el aire que viene de los compresores, entonces le tienen que hacer un pretratamiento antes de meterlo a los bioprocesos. Ahí sí tengan cuidado con ese tipo de detalles que son muy importantes, sobre todo para ustedes, ¿ya? Y los ventiladores centrífugos producen diferencias de presión bien bajitas, mucho menos que las bombas, ¿no es cierto? Las presiones de las bombas, no sé, pueden producir diferencias de presión de 10 psi, por ejemplo, algo esperable, pero acá los ventiladores producen diferencias de presión de fracciones de milésimas de psi, entonces las diferencias de presión son más chiquititas, porque también la viscosidad de los gases es mucho más baja y la diferencia de presión para moverlos también son menores, para no observar los efectos de compresibilidad. Entonces tienen eficiencia entre un 30 y un 40% que se transfieren al fluido, y se utilizan normalmente para suministro de aire en quemadores, o sea, para las calderas, para alimentar el aire. Las calderas se ocupan ventiladores, o para sistemas de transporte hidráulico que se utilizan para fluidizar una cierta partícula que yo quiero mover por un sistema de cañería, la fluidizo, y producto de la fluidización la puedo ir desplazando cañerías abajo
hasta llegar al lugar de origen. Y también se ocupan muchos en los sistemas de ventilación minero o industrial. Normalmente se utilizan ventiladores para movilizar el aire y mantener el aire en condiciones adecuadas. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar? ¿Se entendió un poco la idea general? De todas maneras, como les comenté, la tarea va a ser súper puntual. Les voy a pedir que determinen algunos parámetros utilizando las ecuaciones y que discutan un poco las consecuencias que eso tiene. Ya, no mucho más lo que les quiero pedir, la idea es que entiendan la fenomenología, que sepan que existe esta fenomenología y en el momento que se puedan enfrentar a esto tengan herramientas para entender lo que está pasando. ¿Ya? De nuevo, este curso, el objetivo no es que sean ingenieros de ninguna manera en proceso y que se vayan a meter en una planta. Tiene dos objetivos. Primero, que ustedes puedan dialogar con profesionales distintos, con ingenieros como yo, o con ingenieros mecánicos, con un ingeniero eléctrico, para que tengan un lenguaje común, porque en su desempeño profesional se pueden encontrar con esos profesionales, o si ustedes están trabajando en un laboratorio, que utilicen estos elementos para interpretar mucho mejor los experimentos que pueden hacer. Para mí, como docente, entregarle un par de herramientas conceptuales y ingenieriles para resolver los problemas con más herramientas siempre es súper valorable. Si la idea es que lo tomen esto como un bagaje que les va a permitir entender más fenómenos que son transversales a su formación. ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿lo puedo molestar un poquito? Siempre. ¿Puede poner el GIF que mostró? El GIF, ya. A mí me Que es gustan pa- los GIF. Sí, es que está bueno y para aprovechar de preguntarle como las partes que salían. Ya. Esto acá está asociado bien a un sistema de una turbina, ¿no es cierto? Pero este fue como el GIF más bonito que encontré en su momento. O sea, una clase como que la ocupo harto, pero en el fondo lo que tiene acá es un sistema de alimentación. ¿Eso es lo que va por arriba? ¿No? Sí, ¿Eso esto va tuviste acá. acá? Claro. Ya, eso. Entonces lo que pasa aquí, ya mira, normalmente cuando está abierto el pistón entra el aire, ¿no es cierto? A medida que va entrando, Ya. a medida que se mueve el pistón, este se va comprimiendo y este tiene que tener una válvula de alivio para alimentar la turbina. ¿Ya? Entonces fíjate que cuando se está comprimiendo, es que esto es un sistema es como un motor más que un compresor mirándolo bien. Pero lo que pasa es que los compresores tienen dos válvulas, una de entrada y una de salida. Entonces, yo cuando boté el gas, el pistón se va a mover hacia la derecha, ¿no es cierto? Pensando que se mueve de esta manera, se va a mover a la derecha y dentro del sistema se va a producir una baja de presión. Entonces eso va a abrir una válvula que va a permitir que el aire entre, ¿no es cierto? Y una válvula de una entrada nomás, entonces que se abre hacia adentro. Entonces va a permitir que el aire entre dentro del pistón. Entonces el pistón va a comprimir el gas, va a llegar a una cierta presión y va a haber una válvula de alivio que permite la liberación del gas que está dentro del sistema una vez que llega a una cierta presión. Entonces se libera y el pistón al volver va a producir una diferencia de presión negativa dentro del sistema, va a hacer que esta válvula se cierre y en algún minuto va a llegar a la válvula de aplicación y va a permitir que el gas vuelva a entrar. Entonces esto funciona de manera continua, produciendo diferencias de presión positiva y negativa, de manera de ir descargando el aire comprimido de manera continua. Ya, igual en el laboratorio nosotros tenemos un compresor, desafortunadamente no lo podemos ver. Ya me gusta harto mostrarle los equipos y mostrarle la aplicación, y a nivel industrial hay cuestiones gigantes. Ya, o sea, tenemos un laboratorio chiquitito y humilde en la UTEM, pero tiene todo lo más importante para que ustedes puedan interpretar las operaciones unitarias. Entonces ahí yo les muestro harto equipo, desafortunadamente no lo pude hacer en esta oportunidad. Por eso les trato de mostrar videos y poner ejemplos de varias aplicaciones en los talleres. ¿Se entiende? Y ahí, profe, entonces entra el gas por la alimentación que dijo usted. Sí. Eh, Tiene una válvula de eso alimentación. pasa cuando los pistones se abren, ¿no? Claro, cuando en el Después lo fondo se está comprime. devolviendo el pistón,
entra el aire. Ya, y lo comprime y en el fondo lo muestran como en colores la presión, pues, ¿no? Más Claro, rojito, exactamente. más Es que con- acá esto, por lo que estoy viendo, es un motor de combustión. Yo creo que voy a tener que cambiar el sistema, porque fíjate que cuando se comprime, igual puede ser. explota, y eso es porque hay una reacción o una expansión brusca, y eso permite, fíjate que con la expansión brusca se alimenta la turbina para el movimiento. Entonces es completamente distinto el funcionamiento, ¿ya? Ahí sí, pero la idea de que en un cierto recorrido es como una jeringa. Cuando la aprieto, obviamente comprimo el gas, pero en los compresores industriales tiene una válvula de alivio que permite ir botando el gas a medida que llega a una cierta presión. Y si fuera como con más pistones, así como en más etapas, en vez de pasar a esa turbina, pasaría a otro pistón o algo así, ¿o no? Exacto. Bueno, la Ya. válvula de salida de un émbolo o de un pistón está conectado, o sea, la válvula de salida de una cámara está conectada con la entrada de la otra. Entonces, tú lo que vas haciendo es ir comprimiendo de manera progresiva. Probablemente los pistones Claro. empiezan a ser más chiquititos en lo sucesivo para ir comprimiendo más intensivamente el gas. Ya. Está bacán, profe. Sí, son entretenidas las máquinas. Yo creo que uno le tiene que agarrar cariño y no le tengan miedo a este tipo de cosas. La idea es que en el curso tengan un par de herramientas más y sí o sí se van a enfrentar porque, no sé, hay shaker, hay una serie de equipos que ustedes utilizan, liofilizadores, shaker, agitadores, muchas veces placas calefactoras, aireadores de bioreactores. Entonces, entender un poquito más el funcionamiento, en una de esas les permite optimizar sus experimentos, que eso también es súper importante. Muchas veces son cajas negras para ustedes y quiero que dejen de ser cajas negras y que entiendan el funcionamiento de estas operaciones unitarias que están asociados a su labor, a menos que trabajen en bioinformática y que ahí va a ser muy distinto, pero si trabajan en un laboratorio sí o sí se van a topar con una operación unitaria camuflada de alguna manera. Entonces la idea es que normalmente se ven con los fundamentos que nosotros vemos en el curso y los pueden aplicar para entenderlas mucho más y en una se pueden hacer una optimización, que siempre es bueno tener eso en cuenta. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Está todo claro? Ya, Todo bien, profe, gracias. ya. Espero que haya quedado todo más o menos claro. Si tienen dudas, me pueden escribir. Yo terminando la clase les voy a subir el PPT y las dos clases que corresponden. La tarea se la voy a subir yo creo que el lunes o mañana o el fin de semana, pero de aquí el lunes tiene que estar. ¿Qué va a ser la actividad que tienen que resolver? ¿Ya? De nuevo, quiero que sea algo bien sencillo, muy fenomenológico para entender, para asegurarme que entendieron la fenomenología básica de los fluidos compresibles, ¿ya? Ese es mi objetivo. Entonces, si se van con eso y entienden que hay una presión crítica y el caudal depende de esa presión crítica, yo me voy súper tranquilo, ¿ya? Eso. Podemos ir cerrando la clase si no me consulta. Si alguien tiene alguna duda, me escribe un mensajito por interno y nos quedamos conversando después de la clase. No hay ningún problema. Chao, profe, gracias. Cuídese. Ya cuídense, por favor. Traten de comer Gracias, profe. sopaipillitas hoy día que está lloviendo. Han caído unas gotitas. Ahí sí. Ojalá sigan cayendo. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, gracias. Descansen. Aprovechen el fin de semana largo. Ya, voy a cerrar la clase, Naila, que esté muy bien.